una cobertura informativa a la cual, por supuesto, lo invito a acompañarnos. Rafael Cardona, tu cristalazo que venga sobre la guerra. ¿Por qué le llamas la guerra de las plumas? A ver, Bueno, porque, yo me imagino a Pepe, dos gallinas quitándose las plumas, no sé. mira, la pluma utilizada como una sinécdoque de la creación, del pensamiento, de la gente que escribe ensayos, novelas, estudios de antropología, Pero estudios hay sociológicos. plumas Montblanc y hay plumas Vic. Sí, bueno, eso que lo califique, mira, la ventaja de los artistas, no de los artistas de la televisión, sino de los hombres que hacen arte y producen cultura, es que están a la vista de la sociedad y todos los conocemos y todos sabemos cuánto vale cada uno de ellos. Y todos sabemos por qué están donde están. Entonces, la cercanía de los intelectuales con el poder, eso que en alguna ocasión Octavio Paz lo sintetizaba con la pluma y el cetro, ¿no? O sea, la sinécdoque del pensador, la pluma, el que escribe, el que deja una obra, y el cetro, que es el hombre de poder que paga la creación cultural y la creación artística. Yo alguna vez escuché una cosa un poco herética, ¿no? Que decía, bueno, sin el dinero de la usura de los Médicis no existiría el Renacimiento, ¿no? Y sin el sistema postrevolucionario, el muralismo mexicano tampoco existiría. Pues, ¿quién pagó los murales? Pues el gobierno, ¿no? Entonces los intelectuales tienen siempre una vocación por estar cerca del poder, porque el poder es el que les da la oportunidad de hacer las cosas que hacen. Si un señor es escultor y se inscribe en una convocatoria para hacer el monumento a la madre, pues por muy genial que fueras, si no te lo paga el que promovió el concurso, pues no haces tu gran monumento. Por mencionar un solo caso, no porque el maestro Asunzolo sea el único, ¿no? Pero en fin, el Estado y el gobierno ejercen un mecenazgo. Y entonces las épocas electorales pues son muy buenas para levantar la mano y decir yo estoy contigo o yo estoy contigo. Y es lo que con el paso del tiempo se empieza a llamar el intelectual orgánico. Y a veces el intelectual nominal, el que está en la nómina, ¿no? Por ejemplo, me llamaba la atención que en este desplegado de apoyo a la Cuarta Transformación está el papá de un secretario de Estado. Pues ¿cómo no va a estar? Si le pagaron su fidelidad dándole a su hijo una secretaría de Estado, pues eso es muy lindo, ¿no? Entonces, los intelectuales viven todos cultivando aquel viejo refrán: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces ahí van. Y donde ven mayores posibilidades, pues hay mayor concurrencia, ¿no? Pues ahí van todos, corre y corre. Entonces la guerra de las plumas es que el que se acerca al grupo político de oposición es un alcahuete del pasado, es un alcahuete, pues las cosas que les dijo el presidente y que ahora repitió en este pequeño insert que pusiste, repitió la señora Sheinbaum. Y por el otro lado están los que militan en la Cuarta Transformación. Hablabas, por ejemplo, ahí de Susana Harp, pues es senadora de Morena, pues cómo no va a estar con esa corriente política. Entonces es lo que se llaman los intelectuales orgánicos. Entonces, si el intelectual orgánico es este que se mete a tratar de orientar con su talento el ejercicio del poder de una clase, según decía el señor Gramsci, bueno, pues entonces, por extensión, todos vienen siendo intelectuales orgánicos. Y bueno, pues ahí están los filósofos, que no es lo mismo, ¿no? Los filósofos, todos los filósofos son intelectuales. Pero no todos los intelectuales son filósofos. Hay otros que son caricaturistas, que hacen monitos en el periódico
y su opinión y su pensamiento, pues es suficiente para enorgullecer a quien recibe su adhesión. Y yo diría, Pepe, que a mí me llama mucho la atención 900 intelectuales. Yo no sabía que había tantos. Imagínate, tenemos 900 sabios. En la época posrevolucionaria, México tenía a una generación, a un grupo que se llamaban los 7 sabios de México. Pero ¿cómo hemos prosperado? Ahora tenemos 893 y no más de un lado, porque del otro lado nomás juntaron a 300. Algunos del Colegio Nacional, otros que tienen premios internacionales. Por ejemplo, en este grupo nutrido de apoyo a la Cuarta Transformación está la señora Poniatowska, que de todos los que están allí es la que ha tenido una mayor distinción internacional. Tiene el premio Cervantes. Del otro lado hay quien ha tenido el premio Princesa de Asturias. Entonces, claro, si me dan un premio en España voy, aplaudo. Y si me dan una chamba en Morena voy, aplaudo. Y si me ponen en el grupo de formación de cuadros del partido también aplaudo. ¿Por qué? Pues porque los intelectuales, ¿sabes en qué se parecen los intelectuales a los que no somos intelectuales, a los menestrales, como nosotros, los obreros de la información? Se parecen en que ellos también comen 3 veces al día y necesitan pues, ingresos, ¿no? Y entonces, pues ahí va la cosa. Por eso me refiero a la guerra de las plumas. Unos pelean de aquí para allá y otros de allá para acá. Y cada quien queda bien con el grupo político que cree que le va a favorecer y que le va a beneficiar en el futuro. Y lo lees en los medios de información escrita, lo lees en las páginas de internet, todo este juego de los fanatismos de un lado y del otro y cómo se confrontan y te refresca. No, y la moralidad, ¿no? Y la moralidad, claro. O sea, estar cerca del poder es una inmoralidad si el poder está en manos de los neoliberales. Pero estar cerca del poder es una virtud si el poder es el poder de la Cuarta Transformación. Pues entonces, como diría otro, a lo que me extrañó es que en ninguno de esos vi ni al filósofo de Güemes, ni al negrito poeta, ni al poeta del crucero. Esos quién sabe dónde están, quién sabe de qué lado van. Pero por lo pronto aquí, pues ya cada quien dijo de qué lado está y qué espera y qué quiere. Y pues... Hoy hubo un llamado muy interesante al voto, porque ahora hay que llamar al voto como debe de ser, claro, a lo cual nos unimos todos para que nos expresemos cívicamente. Hoy hubo un llamado de Enrique Krause, uno de los historiadores intelectuales más citado, multicitado. Del otro grupo de acá. Exactamente, en las mañaneras, es cliente frecuente del presidente de la República en las mañaneras. Entonces, cuando puse el video que me enviaron, hablando Enrique Krause, al principio lo vi con el prejuicio de que Enrique Krause va a hablar pues a favor de una idea distinta y confrontada con la idea del Estado y los intelectuales y demás. No, hizo un llamado muy sensato, tomando como base, claro, su trayectoria de más de 50 años como historiador y demás. Empieza con su participación en el movimiento estudiantil del 68. Correcto, ahí empieza, y hemos rescatado una parte de este mensaje enviado por Krause, donde te digo, le hace un llamado sobre todo a los jóvenes. Les trata de explicar en palabras claras y transparentes lo que ha sido México para llegar a donde estamos y señalándoles que la democracia tiene la edad de los jóvenes, que quizá van a votar por segunda vez los más viejos y por primera vez los más jóvenes, y que México merece seguir adelante en esta lucha de la democracia. No lo dijo textual como en su momento Winston Churchill, señalando que la democracia es el peor de los sistemas políticos del mundo, a excepción de todos los demás. Pues es lo que hay. Bueno, es lo que se quiere que haya, ¿no? Pero sí te pongo una parte de cómo le hace un llamado a la juventud a que ejerza su propio relato, su propia narrativa y escriba su propia historia. Es un mensaje dirigido sobre todo a nuestros jóvenes. Yo sé muy bien que a los jóvenes no les gusta que les digan lo que deben hacer. Son independientes por naturaleza y eso está muy bien.
Hace muchos años, cuando participé en el movimiento estudiantil del 68 y fui testigo de la matanza del 10 de junio, algunos de mis mayores se opusieron, pero yo publiqué mi testimonio por decisión propia y nunca lo lamenté. Gracias a esa experiencia, atesoré el valor de la libertad y comprendí algo que la terrible historia del siglo XX había probado con creces. Me refiero al gigantesco daño que causa el poder absoluto en manos de una sola persona. Estudiando la historia de México, he comprobado que los breves periodos de libertad y democracia que ensayamos en nuestra vida independiente, me refiero a la época de Benito Juárez y a la breve presidencia de Francisco I. Madero, fueron ahogados por la soberbia de los caudillos y la ambición de los presidentes que gobernaban al país como si fueran monarcas, eligiendo a su sucesor. Creían que el país era suyo, pero el país no era suyo. El país era y es de todos. Para enfrentar esa realidad indigna del pueblo mexicano, mi generación, guiada por grandes maestros, luchó para que en México transitara la democracia. Alcanzarla costó muchos años y muchas vidas, pero valió la pena. Era el año 2000, un nuevo siglo, un nuevo milenio. Por primera vez contábamos con un instituto electoral independiente en el que los ciudadanos, y no el gobierno, contaban los votos. Por primera vez tendríamos un instituto de transparencia al que podríamos acudir para identificar a los funcionarios corruptos. Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia fue autónoma. Por primera vez gozábamos de una libertad desconocida para mi generación, que hasta para manifestarse en las calles había corrido el riesgo de perder la vida. Por décadas vivimos sin las libertades que nos merecíamos, sin la democracia que necesitábamos. No hay que olvidar que nos tomó muchos años conquistarlas. Esto no significa que los gobiernos de este siglo hayan sido buenos. Por supuesto que no lo fueron. Cometieron muchos errores. Pero para castigarlos hemos contado con la democracia, que si bien no es garantía de un buen gobierno, es el mejor mecanismo que ha inventado la humanidad para limitar el poder y llamarlo a cuentas. Por eso, gracias a la democracia, la ciudadanía castigó al PRI, castigó al PAN, castigó de nuevo al PRI y ahora debe emitir su veredicto sobre Morena. Yo quiero pedirles que reflexionen en esto. Y pienso sobre todo en aquellos de ustedes que van a votar por primera o segunda vez el 2 de junio. Nuestra democracia tiene la edad de ustedes. Igual que ustedes, nuestra democracia merece llegar al futuro. Pero, ¿qué futuro? No es difícil imaginarlo. Un país que podamos volver a recorrer sin miedo al crimen, al secuestro, la extorsión, el robo. Un país en el que vuelva a funcionar el sistema de salud, las campañas de vacunación, el abasto de medicinas, los tratamientos contra el cáncer. Un país que acabe con la pobreza y reconozca el trabajo honesto. Un país cuyo gobierno cuide el aire que respiramos y el medio natural que nos rodea. Un país cuyos libros de texto sirvan al saber científico y humanístico, no al adoctrinamiento. Un país en el que se respeten las diferencias de opinión. Un país de leyes, un país de instituciones, un país sin mentiras, un país sin odio. ¿Es mucho pedir? No, no es mucho pedir. Pero una cosa es que esto es parte de lo que contiene el mensaje de Enrique Krause. Ha habido incluso un cartón de Rapé en Milenio donde dice: caray, tanto rollo para no decir que si no votan por Xóchitl me quedo sin apapachos millonarios otro sexenio. Bueno, cada quien es libre de decir lo que se le pegue la gana sobre lo que le parezca. Hay una cosa, Pepe, y a mí me gustaría terminar con esto, y es la evolución hasta de la propia participación de los intelectuales, y es muy difícil que cuando uno está hablando se noten las comillas sobre la palabra intelectuales, pero lo digo con comillas. En las elecciones anteriores,
había toda una corriente anulista de personas que le pedían a los ciudadanos: anula tu voto. Si no estás de acuerdo con esto, anula tu voto. Que era una manera de cobardemente no votar. Ahora todo el mundo, sacerdotes, escritores, historiadores, periodistas, comentaristas, comunicadores, todo el mundo está exigiendo la participación. Entonces ya pasamos de considerar vanidosamente: mi voto vale tanto que si lo anulo se estremece el curso de las estrellas. Pues no, hay que votar. Y hay que votar pues con conciencia. Con la conciencia, ¿cuál conciencia? Pues la de cada quien. Que cada quien vote y se haga responsable en el futuro de decir: yo fui parte de esto que está ocurriendo. Yo ayudé a que este señor estuviera haciendo lo que está haciendo. Ahora, pues no se vale que yo también diga, ay, qué mal está lo que tú mismo produjiste en una proporción muy pequeña, pero pues es la seriedad del grano de arenismo, ¿no? Bueno, vamos a votar y que cada quien decida por sí y se informe, porque ahora decimos que esta es la sociedad más informada que hemos tenido en toda nuestra historia. Pues que nos sirva de algo estar tan informados. Gracias, Rafael. Hay que ir a votar. Gracias, Rafael Cardona, que estés muy bien. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, vamos a una pausa breve, volvemos con más información.